Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Adrián Ortiz Vázquez y en este video hablaremos sobre las facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra, en donde explicaremos a fondo los diversos temas que contemplan este tema. Comenzamos. En la sucesión normal de los actos que conducen a la guerra se presentan sucesivamente las siguientes fases: iniciativa para declarar la guerra, declaración de guerra y terminación de la guerra. Para cada una de estas etapas, la Constitución tiene previsiones que estudiaremos más adelante. Iniciativa. La regla general que consagra el artículo 71 consiste en conceder la iniciativa de las leyes y decretos al presidente de la República, a los diputados y senadores y a las legislaturas de los estados. Esa regla general es susceptible de soportar algunas excepciones, en el sentido de restringir siempre y nunca ampliar el número de los titulares de la iniciativa. Aunque la Constitución no lo dice expresamente, pensamos que entre dichas excepciones se cuenta la que se refiere al derecho de iniciativa ante el Congreso, una declaración de guerra. Tal facultad debe corresponder exclusivamente al presidente de la República, si se tiene en cuenta que este funcionario es quien maneja las relaciones exteriores según la fracción 10ª del artículo 89, manifestaciones de las cuales es la declaración de guerra. El Congreso no puede declarar guerra si no es en vista de los datos que le presente al Ejecutivo, atento a lo que dispone la fracción 12ª del artículo 73. Esto quiere decir que la resolución del Congreso requiere la actuación previa del Ejecutivo. Declaración de guerra. La fracción 12ª del artículo 73 faculta al Congreso para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. La fracción 8ª del artículo 89 autoriza al Ejecutivo para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Las dos fracciones que mencionamos anteriormente otorgan la misma facultad de declarar la guerra a dos órganos distintos, como son el Congreso y el presidente. El Congreso declarará la guerra mediante una ley que, como tal, solo tiene vigencia dentro del país para el cual se expide. Así pues, la declaración de guerra del Congreso no produce efectos por sí misma, fuera de las fronteras, sino solamente para el pueblo mexicano. La declaración de guerra del Congreso es una decisión que se hace saber al pueblo mexicano. La declaración de guerra del presidente es esa misma decisión en cuanto se notifica a las naciones extranjeras. Terminación de guerra. La guerra concluye habitualmente con la celebración de un tratado, lo cual corresponde al presidente de la República con la aprobación del Senado. La Constitución concede mayor importancia al comienzo de la guerra que a su conclusión, pues mientras en aquel intervienen el Congreso y el presidente, en esta participación el presidente y el Senado. Además, para declarar la guerra hay prevenciones especiales en la Constitución, como son las fracciones 12ª del artículo 73 y 8ª del artículo 89. Ocurre con frecuencia que en el tratado que pone fin a una guerra se estipulan condiciones que afectan al territorio de los países que celebran el tratado. Instrumentos indispensables para hacer la guerra. Como instrumentos indispensables para hacer la guerra deben considerarse el Ejército y la Guardia Nacional en la tierra, la Marina en el mar y la aviación en el aire. La Constitución considera esos medios, excepto el último, pues por la escasa importancia que la aviación tiene entre nosotros. Obligaciones de los mexicanos. Las disposiciones que en ese aspecto contiene la Constitución son complicadas con relación al Ejército y a la Guardia Nacional. La Constitución de 1857 hablaba de obligaciones del mexicano, de prerrogativas y obligaciones del ciudadano. En 1898 se introdujeron algunas reformas y en 1917 se varió de nuevo el sistema en sentido distinto a los dos anteriores. Artículo 31, fracción tercera.
Según el artículo 31, fracción tercera, son obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior.